espacio. Y pues el día de hoy tenemos temas bastante interesantes. Tenemos un tema muy increíble que es sobre las brujas. Vamos a estar platicando sobre su historia, su origen de estos personajes tan misteriosos, tan míticos, sus desventuras, todo lo que les ha tocado vivir a lo largo de la historia, ya que desafortunadamente es una de esas partes de la ficción que está muy entremezclada con hechos históricos que realmente pasaron en nosotros como humanidad. Entonces, digamos que es uno de los personajes míticos que más ha tenido esa interacción dentro del proceso histórico real. ¿Y qué es una bruja? Vamos a empezar por ahí. Una bruja es o brujo, porque también hay brujas y brujos, son personas que se les ha tenido una característica mágica y que también ciertas conexiones con el mundo espiritual, con el mundo natural, pero al mismo tiempo conexiones con el mal, con los demonios, con espíritus, con cosas perturbadoras y macabras. Entonces son personas que tienen un gran poder, pero al mismo tiempo un gran conocimiento. Peter, recuerda. Casi todos sabemos querer. Y mucho cuidado, son grandes protagonistas de las pesadillas de muchas personas. De hecho, hay personas que le tienen bastante miedo a las brujas. ¿De dónde vienen las brujas? Bueno, chicos, las brujas digamos que este concepto como bruja no existía en la antigüedad, pero desde las primeras civilizaciones que nosotros tenemos, siempre existió una figura que era muy representativa de la conexión con la naturaleza, de la conexión con los dioses, de la conexión con los espíritus. Entonces, en las culturas, en las tribus antiguas, siempre existía esta figura de chamán o esta figura de sacerdotisa que era quien tenía digamos, un grado especial dentro de las sociedades antiguas. Entonces, pudiésemos pensar que estas fueron las primeras, digamos, las primeras versiones de lo que con el tiempo nosotros iríamos transformando en el concepto de una bruja, esa persona que tiene poderes más allá de lo normal, más allá de lo natural. Ahora vamos a ir con un poquito del contexto histórico y aquí es donde vamos a empezar a entrar con el antagonista de esta historia. Y es que vamos a hablar sobre la Inquisición y para todos los que no sepan, la Inquisición comenzó en el siglo XIII en Francia y fue un periodo oscuro de historia de la humanidad marcado por la persecución y el martirio de personas consideradas herejes o enemigas de la fe. Y justamente en el siglo XIII es donde la iglesia empieza a tener un poquito más de dudas respecto a su poder, empieza a ver que está decayendo un poquito toda la estructura que estaban haciendo y es donde comienza esta parte de la Inquisición que pues buscaba más que nada reafirmar ese dominio y ese poder que se tenía sobre la población del mundo antiguo y es donde empezaron a buscar la manera de que cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier creencia que no se alineara con lo que en este caso esa religión estaba tratando de profesar fuese erradicada. Entonces, de alguna manera empezamos a ver este antecedente de la historia, empezamos a ver cómo se empieza a entremezclar un poquito con nuestro personaje del día de hoy. Y luego, ¿qué pasa durante el siglo XIV? Estamos hablando de alrededor de 100 años después de que teníamos este inicio de la Inquisición, ¿no? Porque recordemos que las brujas fueron un concepto que pasa después. Había otro montón de personas y de ideas que estaban en contra de lo que la Inquisición trataba de profesar. Entonces, para el año 1400, estamos hablando de que seguían existiendo estas entidades místicas, esas entidades de espiritual elevada dentro de las sociedades humanas. Pero a diferencia de la concepción que más adelante se crearía sobre ellas, estos personajes tenían unos roles muy interesantes y muy importantes dentro de la sociedad. Principalmente el desarrollo de la actividad de la bruja, aunque como tal no se le denominaba así en ese momento, se les denominaba tal vez como curanderas, se les denominaba de otras maneras, pero fíjense, por ejemplo, ellas se encargaban de utilizar plantas y hierbas para curar enfermedades de la población y recordemos que durante la Edad Media pues era una etapa en la cual enfermarse, en la cual tener cualquier padecimiento básicamente era una sentencia de muerte para cualquier persona que lo estuviese viviendo. Entonces, digamos que el poder acudir con una persona que pudiese sanarte y curarte ya de por sí le daba un grado muy especial a esta persona. Y este punto es importante porque es uno de los detonantes que más adelante empieza a generar este conflicto con la Inquisición. Luego, también ellos, pues bueno, hacían diferentes rituales, hacían hechizos, hacían diferentes cosas
digamos que le dotaban de este aspecto místico y mágico a esta parte de su curación, pero bueno, la realidad es que sabemos que la gran fuerza dentro de esta curación era el gran conocimiento que tenían sobre las propiedades curativas de las plantas y de los diferentes elementos. Dice que se comunicaban con espíritus, se comunicaban con animales. Además también una parte muy importante es que las brujas de antes eran las parteras de las personas. Entonces, como tal, la partera también siempre ha sido una posición muy elevada dentro de las primeras civilizaciones humanas. Y digamos que durante la Edad Media, una partera, al tener toda esta gama de conocimientos y sobre todo, imagínense qué importante, ¿no? Ser la persona que trae a la vida a los nuevos seres humanos. Entonces, digamos que durante los primeros siglos de la Edad Media, estos personajes, antes de ser conocidos o denominados como brujas, seguían siendo parte importante de la sociedad y eran, vaya, alguien súper valorado para nosotros. Sin embargo, y ojo, que aquí vamos a empezar a hablar un poquito sobre este conflicto de la Inquisición. Ven que mencionábamos que justamente ellas tenían un gran conocimiento médico y un gran conocimiento sobre la salud y todo eso. Pues bueno, digamos que fue uno de los primeros parteaguas que empiezan a generar este conflicto, porque anteriormente en los monasterios que estaban regidos por la religión, ellos decían que solamente ellos tenían el conocimiento y que a través de Dios ellos eran los únicos que podían llevar la salud y la curación hacia las personas de los pueblos. Entonces, de repente, cuando, por ejemplo, una persona, en lugar de ir al templo, en lugar de ir a la iglesia a rendir tributo y a orar por su salud, de repente decías, oye, es que no se está mejorando, pues ve y llévalo con esta señora que prepara hierbas y que prepara cosas y que hace cantos y hace cosas así, pero que de alguna manera lograban sanar a la persona. Empezaba a ver como ese sentimiento de envidia, ese sentimiento de no, esta persona seguramente está haciendo algo malo. Y entonces se empieza a tergiversarse esta manera en la que la sociedad veía a estas curanderas. Entonces les empiezan a decir que ellos tenían contactos con demonios, que salían desnudas por la noche a hacer actos profanos, que hacían un montón de cosas que definitivamente estaban diseñadas bajo un discurso para tratar de manchar su imagen por completo y hacer que las personas les tuviesen miedo. ¿Para qué? Para que el único recurso que estas personas tuviesen en cualquier cuestión que tuviese que ver con su salud, con mejorarse, con estar bien, siempre lo fuesen y lo reforzaran hacia la iglesia. Entonces, recordemos que para este año ya más o menos estábamos llegando a los 1500, ya 200 años después de que había empezado esta parte de la Inquisición, y aquí es donde empieza a reforzarse esta idea y a tratar de manera muy conveniente cualquier cosa, cualquier persona que no cumplía con el amplio espectro que tenía la Inquisición de lo que debía de ser una buena persona o una persona fiel hacia sus devociones, la marcaban y la trataban de bruja. Entonces, aquí vamos a hablar de un texto muy interesante que se llama el Maleus Maleficarum, que fue escrito en 1486 por dos monjes dominicos, y justamente es en este documento, uno de los documentos más importantes en la historia no solo de la iglesia, sino de las brujas en general. Este documento era un instructivo para dar caza, para hacer interrogatorios y para identificar a brujas que existían en la Edad Media, ¿no? Y la verdad que hubo toda una fiebre de cacería de brujas durante estos años en los cuales prácticamente la gente acusaba o sea, si tu vecino te caía mal, si tu vecino te dejaba en ese entonces, no sé, te robaba paja para su ganado, tú podías ir y acusarlo de brujería. Maravillosa jugada. Y estas acusaciones eran muy serias, porque básicamente no había una manera de probar que no eras una bruja más que muriendo, básicamente. Entonces era una locura por completo. Pero digamos que este era el manual de bolsillo de todos los caballeros de la Inquisición para tratar y para identificar y para cometer una serie de atrocidades y actos bárbaros durante esa época. Pues a partir del siglo XV y a partir del siglo XVIII se llevaron a cabo una gran persecución y ejecución de brujas en toda la parte europea. Pero más adelante también vamos a hablar un poquito sobre la llegada a América, la llegada al Nuevo Mundo de toda esta fiebre por las brujas.
Ok, pues bueno, aquí les van algunas de las marcas con las cuales solían identificar a las brujas en la Edad Media, que pues algunos de estos elementos estaban descritos en el libro del que hablamos, en el Maleus Maleficarum, y decía, por ejemplo, el número uno, la marca del diablo, un signo o marca en la piel, a menudo en forma de una cruz invertida o un pentagrama o un símbolo similar. Y muchas veces, desafortunadamente, bastaba con que tuvieras un lunar, chat, con una forma medio extraña, medio peculiar, para que te pudiesen acusar de algo. Me juzgan sin siquiera conocerme. O sea, prácticamente si tú le caías mal a alguien, tenías que salir completamente tapado porque cualquier excusa, cualquier pequeño detallito que no tuvieras, que hubieras notado, hubiera sido suficiente para que te acusaran de brujería. El siguiente también va muy relacionado, que es una mancha negra, una mancha oscura en la piel, considerada un signo de la presencia de Dios. Yo, chat, he conocido a personas que tienen, por ejemplo, lunares en la mano, lunares en el brazo, en la cara. Imagínense, entonces, básicamente ahorita estaríamos llenos de brujas. Yo mismo tengo un pequeño lunar por ahí en un pie y es como de que me da mucha botana porque es, o sea, tal cual el lunarcito y pues como casi siempre uso calzado cerrado, chat, pues mis pies están mucho más claros que el resto de mi piel y se nota allí la bolita resalta un montón, ¿no? Entonces básicamente, chat, hay una gran posibilidad de que yo sea un brujo, pero eso no lo sabrá. Eres un mago, Harry. Nos dice, Mido, según vi en TikTok, a veces si una mujer aprendía solita a leer y a escribir y se daban cuenta, era una bruja, definitivamente. O sea, era una cantidad de cosas completamente absurdas e incoherentes las que utilizaban, pero también recordemos que pues la desinformación, el miedo, la manera de vivir, la manera de ser de las personas de esa época permitía influenciarse demasiado fácil por otras personas. Entonces, digamos que es muy triste la situación por la que le tocó vivir a ellos. Digo, hay mucha gente que romantiza la vida en la época antigua, en la Edad Media, pero sí, hay una discusión muy interesante al respecto y es que la realidad es que lo único que nosotros anhelamos es la cuestión estética de la época. Pero si hablamos de infraestructura, de salud, de seguridad, de derechos humanos, o sea, creo que nadie aquí le gustaría o tendría ganas de vivir en la Edad Media a menos de que perteneciera a la realeza. Y aún así, porque también hemos mitificado mucho lo que era pertenecer a la realeza durante esa época, ya que he estado viendo algunos videos bastante interesantes sobre cómo realmente era ser un rey durante la Edad Media, en Inglaterra en las primeras épocas, y nada que ver con lo que nosotros tenemos como una concepción idealizada de el super castillo con muchas cosas. No, básicamente a veces los castillos eran pequeñas torres de 6 metros de altura y eso con una pequeña muralla de, no sé, ¿qué te gustó? En un terreno de 30 por 40 metros. O sea, al final del día eso terminaba siendo un castillo, una estructura bastante pequeña, pero bueno, ese tema lo vamos a dejar más adelante porque está bastante interesante que nos pongamos a analizar la arquitectura de los castillos medievales, así es que apúntenme ese tema, chat, porque es un tema bastante interesante para platicar en un futuro. Chicos, pues bueno, vámonos entonces con otro más. El tercer ojo, un supuesto tercer ojo en la frente que se creía otorgaba poderes sobrenaturales. Entonces, de repente, pues también recordemos que en esa época, una de las prácticas también muy frecuentes, pues por la desinformación y por también la manera de vivir de aquella época, eran mucho las relaciones incestuosas entre miembros de una misma familia. ¿Por qué? Porque también un tema muy interesante sobre la Edad Media es que anteriormente todas las familias vivían en un pequeño cuarto. O sea, las personas que tenían el privilegio de tener una casa, a lo mucho tenían una sola habitación y tenían una sola cama. Al mismo tiempo, pues las deformaciones o las alteraciones genéticas eran muy comunes en esa época. Se consideraban que tenían uñas largas y afiladas similares a garras. Entonces, también era, digamos, una manera muy digamos, muy mala de estigmatizar a estas personas, porque también recordemos que no se tenían la tecnología. O sea, por ejemplo, nosotros pues actualmente pues contamos con un corta uñas y es una herramienta súper sencilla de utilizar y cualquier día nos podemos cortar las uñas, pero en aquella época no existía un mecanismo o un aparatito tan preciso, aunque sencillo, pero tan preciso como para hacer una actividad tan simple como cortarte las uñas. El pelo largo y despeinado, chat, esto sí ya me pareció una locura. Definitivamente yo todos los días me levanto siendo brujo, pero el pelo largo y despeinado también se consideraba
aquí como dicen, una falta de virtud y dedicación a lo malvado. Ojos rojos y amarillos, chat. Ojo que también ahorita platicábamos de que en esa época era muy común enfermarte. Y recuerden que cuando tus ojos están rojos o amarillos es porque están dándote un indicativo de que algo no está bien. Ya sea con tu salud, ya sea con cuestiones ambientales, tal vez cocina. Pues en ese tiempo toda la gente cocinaba con leñas en fogones. Entonces el estar constantemente expuesto a estas emisiones pues hacía que tus ojos eran de un color bastante diferente. Entonces era muy feo que solamente con estas dos cuestiones te pudiesen catalogar como una bruja. Otra de las marcas, cicatrices o quemaduras. Entonces imagínense qué gacho. O sea, yo por ejemplo tengo una cicatriz en uno de mis ojos, creo que es en este, que va de aquí hasta acá. Entonces imagínense, otra prueba más de que yo también pertenezco a este mundo de los brujos. ¡No seas tan crédulo, McFly! Y pues una muy famosa que son los pezones adicionales, que básicamente un pequeño lunar, una verruguita, una espinilla, o sea, prácticamente cualquier cosa que tuvieses en tu cuerpo cercano a la parte del pecho, o no necesariamente en la parte del pecho, se consideraba como un tercer pezón y se acusaba a las brujas y brujos de que ese tercer pezón lo utilizaban para amamantar a criaturas demoníacas. Entonces, digamos que, vaya, era una locura la cantidad de razones y bueno, estas solamente son algunas, seguramente en el libro venían explicadas un montón más al respecto. Muy interesante esta parte que era de cómo identificar a las brujas, chat. Y pues bueno, ahora vamos a ver de cuándo llega esto a el Nuevo Mundo, o sea, hacia América. Y es que, digamos que durante los años 1600, 1650, empieza a bajar un poquito esta fiebre al respecto de este temor hacia las brujas, pero de alguna manera todo ese sentimiento y todo eso se logró transportar a las primeras colonias en Estados Unidos. Y una de las más famosas y más épicas de todas ellas, pues son definitivamente los juicios de Salem, que se llevaron entre el 1992 y el 1993 allá en la ciudad de Massachusetts en Estados Unidos. Entonces, allí realmente era donde había una verdadera locura, porque allí había un montón de conflicto de intereses, tanto políticos, tanto de, por ejemplo, que si a un hombre le gustaba una mujer, pero esa mujer no le correspondía, bastaba entonces con que la acusaras de brujería. Y la verdad es que recordemos que las situaciones políticas eran muy restrictivas y muy malas en esa época. O sea, era muy difícil defenderte, los juicios eran muy injustos, entonces todas las personas que eran acusadas en esta época terminaban sufriendo de destinos terribles. Y fueron muchísimas personas las que fueron acusadas durante los juicios de Salem de brujería. Y recordemos que pues entre los castigos o las maneras de probar hay algunos que no se han comprobado, pero estaban las hogueras, estaban los ahorcamientos, las guillotinas y estaban también los ahogamientos públicos. Los apedramientos también estaban como métodos de tortura. Entonces era algo bastante terrible, que es una parte bastante oscura de nuestro desarrollo como humanidad, pero afortunadamente pues hemos evolucionado mucho al respecto y ese tipo de cosas ya no se llevan a cabo. Y chat, pues bueno, para hablar un poquito de cómo se fue disipando este aspecto, aquí tenemos algunas fechas interesantes al respecto de cómo se fue cerrando este periodo oscuro de la humanidad. Y es que en el año de 1682 fue el último juicio de brujería en Inglaterra. En el 93, los juicios de Salem y Massachusetts marcaron el fin a la cacería de brujas en Norteamérica. En los años 1700, la Ilustración y el racionalismo comienzan a cuestionarse las creencias sobre la brujería. O sea, como que empiezas a decir, ¿realmente es real esto que estamos hablando? En el 1736, la ley de la brujería inglesa es reformada y eliminan la pena de muerte. O sea que a partir de esta fecha, ya ninguna persona, o sea, todavía podías acusar de brujería a alguien, pero ya no ibas a recibir la pena de muerte por salir culpable dentro de este juicio. En el 1792 la Revolución Francesa abole la pena de muerte por brujería y en 1834 la Inquisición española es oficialmente abolida. Entonces a partir de aquí ya no había quien tomase este tipo de justicia en contra de las personas. Y por último, en el 1848 el último juicio de brujería en Europa ocurre allá en Polonia. Entonces
todavía, imagínense, estuvieron casi desde el 1300 hasta el 1850, casi 550 años de persecuciones, de personas que murieron injustamente, que fueron acusadas, que tenían miedo de profesar lo que a ellos les gustaba, o sea, y todo eso, por ejemplo, imagínense lo mucho que atrasó el desarrollo de nosotros como civilización, como persona, lo que atrasó la medicina, lo que atrasó muchos aspectos de la vida, la cultura, la herencia que se perdió, porque también cabe aclarar que no solamente eran estos juicios contra el individuo, sino también contra todo lo demás que se fue perdiendo gracias a la Inquisición. Se perdió la historia, la cultura, las tradiciones de muchos pueblos, de creencias, de todo eso que al final del día sean ficticias o no, formaban parte de la identidad de lo que somos como humanidad, y que es muy triste que muchas de ellas hayan quedado perdidas en el olvido, pero pues gracias a la recuperación de muchas de ellas, pues al día de hoy pues celebramos festividades como por ejemplo el Halloween, que es una mezcolanza de todas estas, digamos, festividades paganas que se perdieron en algún momento. Y pues ya para cerrar el tema, hablemos de lo que es la brujería en la actualidad, que pues al final del día hoy existe algo llamado la cultura Wicca y el neopaganismo, donde pues bueno, hay personas que se sienten atraídas por todo este antecedente histórico, por esta creencia sobre la magia, pero pues al mismo tiempo con un gran respeto hacia la naturaleza, hacia las propiedades de las plantas, a esta comunicación, a espíritus de lo natural. Entonces digamos que hoy en día ha trascendido esto y vivimos en una cultura que sigue siendo cerrada en muchos aspectos, pero que de alguna manera te permite llegar a explorar esta parte de la fantasía, esta parte de la mitología que pues bueno conforma nuestra herencia a la humanidad. Entonces actualmente al menos de nombre, pues hay brujas, hay personas que se dedican a esta parte del espíritu. Luego también están las brujas que afirman sí tener ciertos poderes, que son las que hacen encantamientos, que hacen hechizos, y en todas las culturas de todas partes del mundo tenemos a personas que se dedican al respecto en diferentes cuestiones. Y pues bueno, ya el si crees tú o no crees en ello depende completamente de tu criterio, y pues en este espacio estamos abiertos a escuchar todas tus teorías y todas tus creencias al respecto. Nos dice